Hola a todos. El vídeo que vamos a ver hoy es el primero del tema siguiente, del tema 11. Una vez visto ya, habiendo terminado con Mesopotamia y con Egipto, pues vamos a trabajar otra civilización distinta, que es la civilización griega, ¿de acuerdo? Aquí tendríais el índice del tema. Es un tema largo, no vamos a engañar, pero bueno, vamos a intentar explicar lo más resumido posible. Serían 6 puntos y hacer un vídeo para cada punto. En el vídeo de hoy vamos a ver el punto número 1, la introducción, en el que voy a intentar explicar qué es eso de Grecia, qué es lo que unía a los griegos y eso de concepto de Grecia, qué es, en qué consiste, ¿vale? Y también hablaré en este mismo punto de las primeras etapas, ¿de acuerdo? A este respecto no voy a seguir exactamente el libro porque el libro no sigue un orden cronológico exacto y desde mi punto de vista es fundamental tener muy claro cuáles son las etapas de la Grecia antigua, ¿vale? Entonces, como iba diciendo, en este primer punto veremos, aparte de esa pequeña introducción, hablaremos de las etapas más antiguas, la época minoica y la época micénica y la que se conoce como la Edad Oscura. En el punto 2, la Grecia arcaica, otra época, la época arcaica. Hablaremos de qué son las polis y qué es la colonización. En el punto 3, la época clásica, que quizá ese concepto sí os suene, y hablaríamos de las dos polis más importantes, Atenas y Esparta, y su sistema de gobierno y sus características. La número 4, hablaríamos del imperio de Alejandro Magno y del último periodo de la historia griega antigua, el periodo helenístico. Todo eso lo mencionaremos, explicaremos lo que es. Punto número 5, sociedad, muy resumidito, sociedad que meteríamos también un poquito de economía, hablaríamos también un poquito de la religión griega y, muy importante, el arte. Y por último, aunque no es exactamente de Grecia, es contemporáneo a Grecia, hablaríamos de los pueblos ibéricos, ¿vale? Y de otros pueblos colonizadores aparte de los griegos. Entonces ya lo comentaremos en ese último punto, ¿vale? Este eje cronológico es muy importante que lo tengamos en cuenta porque nos resume perfectamente cuáles son las etapas de este periodo, de esta civilización, ¿vale? Partiríamos del 3000 a.C., como podéis observar, pues bueno, más o menos contemporáneo al imperio antiguo egipcio, que lo habíamos visto en tema anterior, y también en la época sumeria, la época de los imperios mesopotámicos que habíamos visto, ¿vale? Y abarcaría hasta el 30 a.C., siglo I a.C., en el que el territorio griego es conquistado por los romanos, algo que también hablaremos cuando hablemos de Roma, ¿de acuerdo? La conquista de Grecia, que es algo muy importante porque, como ya veremos, la cultura romana es heredera en gran parte de la cultura griega, como iremos diciendo a lo largo de este tema y a lo largo del tema siguiente también. Entonces, en este primer punto vamos a abarcar las dos primeras etapas, ¿de acuerdo? La etapa minoica micénica, perdón, y la época oscura, ¿de acuerdo? Este eje cronológico lo vamos a ir viendo en todos los puntos porque es que es importante. Además, os mandaré una actividad relacionada también con los ejes cronológicos, ¿vale? Primer punto, como dicen, ya nos centramos aquí. ¿Qué es lo que unía a los griegos de la Hélade? ¿Vale? Hélade, ese concepto hace referencia a Grecia. Grecia, como sabéis, es un país que está situado en el sureste europeo, la península balcánica, ¿vale? Al sur de la península balcánica, y limita con países como Albania, Macedonia, Bulgaria y la actual Turquía. Pero claro, una cosa es la Grecia actual, ese país independiente, ¿no?, que surge a principios del siglo XIX como país independiente, y otra cosa es la Grecia antigua. Son dos cosas distintas, ¿vale? Cuando hablamos de la Grecia antigua nos referimos a distintos territorios, no solo a la Grecia actual, ¿vale? Nos encontramos con que la Grecia antigua abarcaba territorios de la península balcánica, ¿no? Eso en ese aspecto muy parecido al territorio de la Grecia actual, pero también la Grecia antigua era algunos enclaves en la costa de Asia Menor. Ahora vamos a ver un mapa en lo que es la costa de la península de Anatolia, de la actual Turquía, y el territorio que se conocía como la Magna Grecia, que es el sur de la actual Italia, es decir, el sur de la península itálica. Vamos a ver, la Grecia antigua no es solo la Grecia actual, que sería esto, sino que también serían territorios de Asia Menor, que es esto, y obviamente también del Egeo, que en la actualidad también pertenecen a
a la Grecia moderna, el sur de la península itálica y no sale aquí, pero sí lo veremos, ¿vale? En otros mapas, en puntos siguientes, también algunos enclaves, algunas ciudades, algunas colonias que se encontraban también en la península ibérica. Entonces, todo eso era la Grecia antigua, es decir, si os dais cuenta, es un territorio diferente al territorio de la Grecia actual, ¿no? El concepto que he mencionado, este de Hellas, es, si lo veis en algún momento, eso significa Grecia en griego. El concepto Grecia, esa palabra, es la palabra que se utiliza por parte de los romanos cuando llegan a Grecia. Ellos llaman a la Hélade, que es este territorio, la Hélade, ellos lo llaman Grecia. Entonces es la palabra que nosotros utilizamos para definirlo, pero los griegos a ellos mismos, a su territorio, ellos mismos en su idioma nativo le llaman Hélade y ellos son helenos, ¿vale? Los helenoi. Aparte del territorio, ¿qué es lo que le une también a los griegos de la Hélade o a los helenos? Pues le une unos orígenes comunes, es decir, ellos descienden de civilizaciones antiguas, anteriores, precursoras, que son la civilización minoica, que se enclava en la isla de Creta, ahora veremos exactamente dónde, en torno, como veis, al siglo XVII-XVIII a.C., y la civilización micénica, un poquito posterior, que nos lleva un poquito más reciente entre los siglos XVII aproximadamente hasta el siglo XIII a.C. En relación a la civilización minoica, vamos a intentar explicar brevemente lo más importante de ella. Primero hay que decir que es una civilización que se organiza en torno a la isla de Creta, que está en el Mediterráneo Oriental, en la isla más grande del Mediterráneo Oriental, lo sitúa aquí en este mapa que hemos visto antes, es esta isla de aquí, ¿de acuerdo? Que está al sur del mar Egeo, que es en el Mediterráneo Oriental, como digo. Aproximadamente se sitúa en torno entre el siglo 30 y el siglo XV a.C., coetáneo con la parte más antigua, por ejemplo, de Egipto, del Imperio Antiguo Egipcio. Y de las cosas que se saben de esta civilización es que, bueno, se piensa que era una civilización pacífica porque no se han descubierto grandes restos arqueológicos de murallas, es decir, eran construcciones no amuralladas, entonces se piensa que, bueno, que no había grandes conflictos. Conocían la escritura y lo más importante y lo más llamativo de esta civilización es que se organizaba el territorio en torno a la construcción de grandes palacios, pero estoy hablando gigantescos, de decenas y decenas de habitaciones y varias plantas de altura, como ahora pondremos alguna reconstrucción. El más famoso es el Palacio Knossos, que es el palacio del rey Minos, que de ahí toma esta civilización el nombre, ¿no? Civilización minoica, o cretense también, por la isla de Creta, pero se lo conoce más por minoica, que viene del rey mitológico Minos, del cual hablaré después, cuando comente el mito del Minotauro, que tiene su origen en esta civilización. Y otro palacio como por ejemplo el de Festos. También esta civilización tiene una economía basada sobre todo en el comercio y en la agricultura, ¿vale? Para que vaya aquí tenemos un mapa de la isla de Creta señalado en estos puntitos negros con los palacios más importantes. El de Knossos estaría aquí, en la costa norte, muy cerca, orientada hacia Grecia, con la que se sabe que se comerciaba de manera bastante profunda. Una reconstrucción de lo que podía ser un palacio, ¿vale? En virtud de esas excavaciones arqueológicas que se han hecho, pues se tienen muchos datos y se tienen planos bastante aproximados de lo que podría ser en realidad estos palacios. Como podéis observar, son una superficie de varias hectáreas de construcción y con varios pisos. Es decir, esto era una estructura enorme y además ricamente decorada. Afortunadamente se han conservado algunas partes, algunas paredes y se han conservado algunas pinturas, como ahora después veremos. El Palacio de Knossos es famoso por su parte subterránea, ¿no? Que por su planta más sótano, podríamos decir, que se sabe que estaba orientada al almacén. Aunque esto, quedaros con esta idea porque esto es lo que dio, una de las causas que dio origen al mito del Minotauro y de su laberinto, ¿vale? Ahora después lo comento. Como podéis observar, algunas partes se han conservado, se han podido restaurar incluso parte de las pinturas, aunque bueno, esta sería la visión actual del yacimiento que se puede visitar.
Afortunadamente, como podemos aquí observar, podemos disfrutar en la actualidad de parte de esa decoración, parte restaurada, parte porque se ha podido conservar gracias a que fue cubierta por distintas derrumbes y tal, que ha permitido que llegue a la actualidad. Más detalles, sobre todo se conservan pinturas en las paredes, ¿no? Muy famoso el detalle de la pintura de los delfines, ¿vale? Además son pinturas que no demuestran, salvo algún caso muy puntual, no demuestran ningún tipo de escena bélica de guerra, que normalmente en muchas ocasiones se utiliza la pintura para, lo mismo en Egipto, por ejemplo, y en otras civilizaciones, en otros tipos de arte, se utiliza para representar escenas de guerra. En este caso concreto, en los minoicos no representan la guerra, representan animales, representan personas ricamente ataviadas, como por ejemplo que se le conoce como la imagen de las parisinas, aunque no tenía nada que ver con París, obviamente. Y también hay escenas, esto no es esto es una reconstrucción, ¿de acuerdo? Pero también hay escenas de juegos que se piensa que los minoicos hacían con toros, los saltaban y tal. Esto no es una pintura exactamente, esta imagen, no es una pintura del palacio, pero es una reconstrucción de lo que se piensa que podían hacer los minoicos en esos juegos con los toros. El toro, curiosamente, es un animal muy importante para la civilización minoica. Como he comentado antes, la planta sótano del palacio, y no solo el de Nosos, sino el del resto, se sabe que se utilizaba a modo de almacén, pero estoy hablando de una superficie tremenda. Esa enorme superficie del sótano, de los sótanos del palacio, parece ser que una de las razones que dio origen a un mito que seguramente os suene, el mito del laberinto del Minotauro, que nos da, aparte de una historia muy famosa, también nos da un poco, nos da bastante información de cómo era el actuar de los dioses de la mitología griega, como ahora os voy a comentar. El Minotauro, todos sabemos, nos suena, es un ser mitológico que con cuerpo de hombre y cabeza de toro. Y esa espantosa criatura, además toma su nombre, como podéis observar, Mino, rey Minos, Tauro, toro, es el toro de Minos, ¿no? El rey Minos del palacio de Nosos que hemos comentado antes. ¿Dónde está el origen de esta leyenda? Pues, y además, como digo, nos da un poco a entender cómo funcionaban los dioses griegos y podríamos decir la mala leche que tenían y cómo se dedicaban en muchas ocasiones a fastidiar, pero bastante, a los humanos, ¿vale? Vamos a ver, el origen de este ser hay que rastrearlo en la propia historia del rey Minos, ¿vale? Que se le atribuye que era hijo de Zeus, Zeus es el padre de los dioses, ¿vale? Y de su esposa Pasífae, ¿vale? Pues parece ser que Minos recibió un favor por parte de Poseidón, que lo tenía aquí a la derecha, ¿vale? Que sabéis que es el rey de los mares, el dios de los mares, el dios griego de los mares. Le pide ayuda para ser coronado rey, que su pueblo, el pueblo de Creta, le reconozca como rey. Y lo que hace Poseidón, además de conseguir eso, le regala un toro, ¿vale? Que sale de la agua, un toro blanco maravilloso, que lo tenía aquí a la izquierda, con la condición de que ese toro Minos lo tenía que sacrificar en honor al dios Poseidón. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que Minos le gusta mucho el toro y lo que decide, sacrifica otro parecido, y lo que decide es quedárselo, guardarlo en su rebaño y utilizarlo como semental, ¿vale? Entonces Poseidón, ¿qué es lo que pasa? Pues como Dios que se entera y pues trama un plan para fastidiar y herir, totalmente al rey. ¿Qué es lo que hace? Pues hace que la esposa de Minos, Pasífae, se enamore del toro, ¿vale? Entonces, esta mujer se enamora perdidamente del toro y, pues bueno, pues quiere yacer con él. Le pide ayuda a un artesano muy famoso, Dédalo, que aparece ahí presente en otros mitos de la historia de Grecia. Dédalo, que era un artesano ateniense, que bueno, que era uno de los mejores artesanos de la historia, que hacía muñecas articuladas, vamos, que hacía auténticas barbaridades, ¿no?
Y le pide ayuda a este artesano que estaba en Creta, estaba en Nosos. Y lo que hace él, aquí tenéis una representación, obviamente un grabado muy posterior. Él lo que hace es elabora una especie de figura de vaca en la que esta mujer se puede meter y para poder conseguir aparearse con el toro, del que estaba enamorada. Resultado, pues la bestia, mitad toro blanco, y mitad hombre, como su madre era, que era la mujer. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues el rey Minos, avergonzado de esta auténtica afrenta y esta barbaridad, pues lo que hace es mandar construir un laberinto en la base de su palacio. Se lo encarga este personaje a Dédalo, que era también arquitecto. Se lo encarga, se hace construir ese laberinto y encierra a esa criatura espantosa para que nadie la pueda ver y así Minos pues no sea objeto de la burla, ¿no? Y tal. Pero para que veáis cómo funcionaban los dioses griegos, es decir, eran tremendamente vengativos. A lo largo del tema os pondré más ejemplos de este estilo, es decir, no solo Poseidón, sino Zeus y otros tantos dioses nos dan ejemplos de auténticas venganzas terribles contra los seres humanos y castigos horrendos como en este caso, además, aparte de horrendo, completamente estrambótico y desagradable, ¿vale? Se construye este laberinto, se encierra la criatura y lo que hace Minos es cada año obliga a Atenas, que era una ciudad que había sido sometida por el rey Minos, obliga a la ciudad a que cada año le entreguen 7 jóvenes y 7 muchachos y 7 muchachas, ¿vale? Cada año los atenienses le tienen que dar ese tributo tan terrible para el rey Minos. Ese tributo, esos chavales, son encerrados en el laberinto. Era un laberinto tan bien hecho que el que entraba era imposible que saliera. Y servían esas 14 personas para ser alimentados durante ese año por el Minotauro. O sea que si os dais cuenta, la historia se está volviendo cada vez más dantesca y más horrenda. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que llega un momento en el que uno de los tributarios, uno de los muchachos que es mandado al palacio, es Teseo, que es el hijo del rey Egeo de Atenas, y va con toda la intención de matar a la criatura, ¿vale? Es decir, un gran guerrero que había obtenido varios éxitos en otras gestas, y es enviado por el rey Egeo, por su padre, con el encargo de matar a tal terrible criatura. ¿Qué es lo que ocurre con Teseo? Pues que efectivamente la mata. ¿Pero cómo la mata? Vamos a ver. Cuando llega Teseo, conoce a la hija de Minos. Si os das cuenta, esta historia parece muy revisada. Conoce a la hija de Teseo, se llama Ariadna. Se enamoran y Ariadna lo que hace es ayudar a Teseo. ¿Cómo lo ayuda? Realmente, si Teseo es capaz de matar a la criatura, es gracias en gran parte a la habilidad de esta mujer, ¿vale? Lo que hace Ariadna es que le da un ovillo de hilo y él, cuando entra al laberinto, lo ata a la entrada y lo va desenrollando para poder conocer el camino de vuelta. Se encuentra con la criatura y como era un gran guerrero, pues hay distintas versiones. Hay algunas que dice que lo mata a puñetazos, hay otros que normalmente aparece siempre representado con alguna espada, ¿no? Lo mata con una espada y luego es capaz de salir del laberinto gracias a esa estrategia que le había dicho su amada, ¿no? Se escapan del laberinto, se escapan de Creta, se montan en un barco y vuelven a Atenas, ¿vale? La imagen de Teseo, del héroe Teseo matando al Minotauro, es muy representada en el arte griego. Nos encontramos esculturas, nos encontramos sobre todo en la cerámica. La cerámica es un tema que es muy repetido, ¿vale? Entonces es muy fácil, si vosotros veis alguna imagen de un hombre sometiendo a esta criatura, que sepáis que es el Teseo matando al Minotauro, ¿vale? Y luego ocurre todavía, ya para volver más dramática la historia, esto va cada vez peor, Teseo, que vuelve victorioso, pues cuando vuelve a Atenas, claro, él cuando sale en dirección a matar a la criatura, él había prometido a su padre Egeo
que era el rey de Atenas, había prometido que si a la vuelta él iba en el barco y pondría unas velas blancas en el caso de victoria, de que él volviera victorioso. Y en el caso que no, pues bueno, pues ese barco volvería pero con las banderas negras. ¿Qué es lo que pasa? Pues que Egeo ve venir el barco de Teseo con las banderas negras, no por nada, sino porque se le había olvidado cambiarlas, fijaros. Y Egeo, cuando ve esa imagen, pues preso de la desesperación y de la angustia, pues se tira, se suicida y muere, desgraciadamente, sin saber la verdad, que era que su hijo había salido misterioso. Y a esto, a modo de curiosidad, os pongo esta imagen aquí al lado. Desde ese momento, ese mar al que se tira se llama mar Egeo. Entonces, vosotros cuando hiciste los mapas físicos, ¿vale? El de mapa físico de Europa, que pusisteis mar Egeo, que es este mapa, el nombre de Egeo viene de ese rey, ese padre del héroe, que se tiró y se suicidó porque pensaba que su hijo había muerto. A modo también de curiosidad, ese toro que habíamos dejado al principio, ¿verdad? El padre del Minotauro, ese toro tan magnífico que había sido un regalo de Poseidón, luego es uno de los trabajos de Hércules. Ya hacia más adelante seguramente os mencione brevemente el mito de Hércules, que es un héroe de la mitología griega, mitad hombre, mitad dios, y se le encargaron 12 trabajos. Y uno de esos 12 trabajos era matar al toro de Creta, que es este toro, el toro que hemos mencionado en nuestra historia. Fijaros qué curioso, ¿vale? La otra civilización de la época es la civilización micénica, ¿vale? Bastante posterior, siglo XVII, siglo XIII. No está en Creta, sino que está en la parte continental de Grecia, organizada en pequeñas ciudades independientes. En este caso sí que tenemos, a diferencia que en Creta, grandes murallas. Entonces ahí ya sabemos que era una civilización en la cual el conflicto entre las ciudades estaba a la orden del día. Es una civilización que parece ser que, a pesar de su importancia, pues finalizó por invasión de pueblos venidos del norte y también, muy importante que mencionaremos después, por desastres naturales. Para que vean una idea, esto es Creta, donde están Osos, los minoicos, lo que hemos dicho antes, y luego posteriormente surge esa civilización en la zona continental de Grecia y organizada, como podéis observar, en distintas ciudades. La propia Atenas, que es muy importante, antes de ser la Atenas clásica que todos conocemos, pues también tuvo su época micénica. ¿Por qué se llama esta época micénica? Porque toma el nombre de la ciudad más importante de la época, del momento, que era la ciudad de Micenas, ¿vale? Una ciudad que se han conservado restos de bastante importancia, se puede visitar un yacimiento arqueológico, entre ellos esta que es la parte más famosa, que se le conoce como la Puerta de los Leones. Puerta de los Leones, que nos da, esto tiene varios metros de 6-7 metros de altura, bastante importante. Como podéis observar, está flanqueada por dos leones. Nos da un poco imagen de cómo sería este tipo de ciudades, como digo, amuralladas, una civilización guerrera, para que nos podamos entender, ¿vale? Para que hagáis una idea también, se piensa que la historia de la Ilíada, la de la guerra de Troya, que os comentaré después, está ambientada en esta época, la época de la Grecia micénica, ¿vale? ¿Por qué os pongo esta imagen? Esta imagen tiene que ver con el fin de la civilización micénica y de esta primera etapa de Grecia. Os pongo simplemente esto porque ahora después lo comentaré, ¿de acuerdo? Es una ciudad, una isla muy pequeñita, la isla de Tera, pero como podéis observar está partida en dos. ¿Por qué está partida en dos? Ahora después lo explicaré. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso con el fin de la civilización micénica? Pues ahora después también lo comentaré. Continuando con el siguiente elemento que unía a los griegos de la Hélade, de la Grecia antigua, tenemos que hacer referencia a que los griegos compartían, independientemente del territorio que fueran, compartían la misma lengua y también la misma cultura. Esto es muy importante, esto es lo que le da cohesión a la Grecia antigua, fundamental. En primer lugar, ellos efectivamente hablan en el mismo idioma, griego, es un idioma que se conoce, se sabe perfectamente, se traduce, es decir, no hay ningún tipo de problema. Es más, sabéis que existe una asignatura en bachillerato que es griego, que los que dan también latín, y es el griego antiguo, no es el griego actual, ¿vale? Es el griego, en esa asignatura se estudia el griego que se hablaba en la Grecia antigua. Es verdad que depende de la época, no es lo mismo el griego que se podía hablar
por ejemplo, en la época clásica que el griego que se hablaba en la época arcaica. Es decir, eso, la lengua varía y evoluciona, ¿vale? Y la escritura también. No es lo mismo el griego que se escribía en la época cretomicénica, por ejemplo, que es la más antigua, que el griego clásico. Entonces, cuando hablamos de griego antiguo, sobre todo nos referimos al griego de la época clásica. Pero es un idioma que perfectamente se sabe, se conoce, se puede leer, y la enorme documentación que existe, los restos arqueológicos que han dado a conocer escritura en griego antiguo, pues se sabe perfectamente lo que se dice, y gracias a eso se conoce muchísima información, ¿vale? Muchas obras que se han escrito en griego antiguo se han leído, se han traducido a todos los idiomas y no hay ningún tipo de problema. No es como, por ejemplo, otro idioma que se tardaron más en descifrar, como por ejemplo el egipcio, como ya comentamos, o la escritura cuneiforme, ¿de acuerdo? O incluso otras lenguas que todavía ni siquiera hoy en día se sabe lo que dice, ¿vale? Como por ejemplo las lenguas ibéricas, de las cuales hablaremos en el último punto de este tema. El griego antiguo utilizaba al principio un tipo de alfabeto silábico, ¿vale? Más complejo que el nuestro, y es el idioma que, el griego incorporó también la noción de vocal. Las vocales que nosotros utilizamos, ¿vale? Es una incorporación, un aporte de la lengua griega. Aparte del idioma, los griegos compartían idioma, pues también tenían la misma religión. De esto no voy a hablar nada porque hay un apartado específico, haré un vídeo específico para hablar de la religión griega junto con el arte, ¿vale? Y en este apartado sí me voy a detener un poquito más en este elemento también común para los griegos, que es el elemento de la literatura, de su historia, de su tradición cultural y de su tradición literaria, ¿vale? Y hacemos referencia, por supuesto, a las dos obras cumbres de la literatura griega de la antigüedad, que son dos obras que son muy conocidas y que son, yo creo que, de obligada lectura para todo el mundo, ¿vale? No obviamente en su idioma original, sino en las múltiples traducciones y adaptaciones que se han hecho, incluso adaptaciones para niños, ¿vale? Que son la Ilíada y la Odisea. Eso, como digo, son dos obras, realmente son en origen. Voy a hablar de las obras originales, no las múltiples adaptaciones que hay de esta historia. Son dos poemas, son dos obras escritas en canto, y se le atribuyen a un autor, Homero, que hay gente que piensa pues que no fue una misma persona la que escribió los dos libros. Vamos a hablar, aunque no tenían forma de libro en origen, pero bueno, vamos a hablar de libros. Piensan que pudo ser varias personas las que intervinieron. Es complejo, no se sabe exactamente este hombre de dónde podía ser, como digo, si intervinieron varias personas en escribir la obra. Tampoco se sabe situar exactamente con certeza de qué época exacta, ¿no? se produjo la escritura de las dos obras, pero bueno, tradicionalmente se le ha atribuido a este personaje, a Homero, la redacción de estas dos historias que, como digo, son pilares básicos de la cultura occidental, ¿vale? Y de toda la cultura posterior, ¿vale? Me centro en la primera, para que conozcáis un poquito la historia que se habla en la Ilíada. La Ilíada habla básicamente de la guerra de Troya. La guerra de Troya, si os sonará ese nombre, esa ciudad, Troya es una ciudad que se enclavaría en la costa de la actual Turquía. Lo que he dicho antes, el territorio griego no es solo la Grecia actual, sino que también ocuparía, entre otros, las costas de la península anatólica, lo que hoy es Turquía. Se sabe más o menos exactamente dónde podía estar enclavada la ciudad de Troya, porque a lo largo de la historia ha habido muchísimas referencias a esta ciudad. Como digo, el poema de la Ilíada tuvo muchísima influencia posterior y se hicieron obras sobre la guerra de Troya aparte de lo que escribió Homero. Entonces es una historia muy, muy conocida en toda la historia universal. Para intentar comprender esto de la guerra de Troya, ¿por qué? Pues vamos a ver, el origen de la guerra de Troya está curiosamente en una fiesta de una boda, ¿vale? La boda de un tal Peleo, en el que, fueron invitados muchas personas, incluso algunos de los dioses y diosas de la mitología griega, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que hubo una diosa pues que no fue invitada, y era la diosa de la discordia, se llamaba Eris, y esa diosa, un poco
para generar polémica en esa fiesta, pues lo que hizo fue llevar una manzana dorada con una notita que decía para la más bella. ¿Qué es lo que ocurre? Pues claro, ponía para la más bella, pero no ponía para quién iba exactamente dirigida. Entonces hubo 3 diosas que lo que hicieron fue reclamar para ella la manzana porque se consideraban a sí misma la más bella. Esas diosas eran Hera, Atenea, Hera, que es la mujer de Zeus, ya hablaremos de eso cuando hablemos de la religión, Atenea, que es la diosa de la guerra, si os sonará, la protectora de la ciudad de Atenas, y Afrodita, la diosa de la fertilidad y del amor, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que las 3 un poco discuten por la manzana y Zeus, el padre de los dioses, a quien escoge es a un príncipe troyano, París, que en esta pintura estaría representada aquí, ¿vale? Este personaje que está aquí pensativo mirando. Y lo que hace París es recibe una serie de promesas por parte de cada una, ¿no? Es decir, si me eliges a mí, yo te voy a prometer esto, ¿no? Tú vas a conseguir esto, como diosas que son, ¿no? Y el ego lo tenían bastante subido. Pues fijaros qué curioso. Hera lo que hace es le ofrece ser el soberano del mundo, Atenea le promete que va a ser invencible en la guerra, y Afrodita lo que le promete es que si la elige a ella le va a conseguir el amor de la mujer más bella de toda Grecia, que para todo era la reina Helena, que estaba ya casada con otro personaje del cual hablaremos ahora después. Entonces, ¿qué es lo que hace París? Pues escoge a Afrodita, ¿vale? Un poco pues buscando ese amor de la mujer más bella de Grecia. ¿Qué es lo que ocurre? Porque como he dicho, Helena está casada ya con otro personaje, que es Menelao, y lo que hace París es raptarla. Hay muchas versiones, ¿no? Porque hay gente, revisiones posteriores de la Ilíada, pues hablan de que si fue raptada a la fuerza. Hay otras versiones que dicen que no fue raptada, sino que fue enamorada por París, ¿no? Y por el influjo de Afrodita, porque ella, aunque estaba casada, pues se enamoró y se escapó con él, ¿vale? Lo que sí es cierto es que este hecho, ese rapto o enamoramiento de los dos, pues lo que hace es provocar la cólera del rey Menelao, que era rey de Esparta, por aquel entonces, Esparta, que era una de las ciudades griegas, de las cuales hablaremos luego en otro punto, ¿vale? Y lo que hace Menelao es entrar en cólera, busca la ayuda de su hermano, que es otro rey distinto, Agamenón, que era rey de otra ciudad muy poderosa en el momento, de la ciudad de Micenas, y lo que hacen es buscar ayuda entre los reyes de las distintas polis, de las distintas ciudades de Grecia. Es cierto que los distintos reyes de las distintas ciudades griegas habían hecho un pacto previo, ¿vale? En el que se habían prometido que todos aquellos que habían sido pretendientes de Helena, que eran todos ellos, porque claro, era la mujer más bella de Grecia, pues en el caso de que hubiese algún problema con ella y Menelao, pues ellos acudirían en ayuda de Menelao, ¿vale? Entonces, en virtud de ese pacto previo, pues lo que hacen es ir a la guerra, ¿no? Como digo, esos dos personajes muy importantes, Menelao y su hermano Agamenón, como digo, dos reyes de dos ciudades distintas que logran formar un enorme ejército, el más grande hasta la época formado en Grecia, y marchan contra los troyanos. Estas son imágenes atribuidas, ¿no?, a un busto de Menelao y algún dibujo de Agamenón, y esta simplemente la he puesto aquí porque se le conoce en arqueología, se le conoce como la máscara de Agamenón. Es una máscara que se encontró en una tumba en Micenas, en esta ciudad donde este hombre era rey, y se le puso ese nombre. No quiere decir que esta máscara fuera de él, ¿vale? Además, este personaje, la persona que aparece aquí representada, no en absoluto seguro que no es Agamenón, no sabemos ni siquiera quién fue, pero bueno, la persona que lo encontró le puso ese nombre, ¿de acuerdo? Porque era una tumba parece ser de una persona muy importante, la vio, le gustó y él le puso ese nombre. Lo digo por si alguna vez la veis y que ese es el título que se le ha atribuido a este resto arqueológico tan famoso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que se crea una liga de los griegos de la época, la liga de los aqueos, que se llama en la Ilíada,
y marchan contra Troya, que también tenía una serie de aliados. El objetivo de Menelao y de Agamenón es la de recuperar a su esposa Helena. La guerra de Troya dura 10 años. Es más, la Ilíada está ambientada solo en el último año, ¿vale? ¿Por qué dura tanto? Porque los troyanos son capaces de resistir el avance, el embiste, ¿no?, de las tropas griegas. Troya estaba situada cerca de la costa, entonces llegan los barcos, lo atracan en la misma playa, crean un campamento y pues sitian la ciudad. Un sitio de una ciudad es un ataque continuado a una ciudad, ¿vale? Se encierran a los habitantes, no se les deja salir, se les impiden las comunicaciones, los suministros, ¿vale? Entonces, esa es la forma un poco de intentar conquistar la ciudad, ¿vale? Hasta que llegue un punto que por agotamiento y por falta de recursos, por hambre, por enfermedad, pues finalmente la ciudad se rinda. El sitio no es una estrategia que solo se utilizó en su momento en Troya, sino que se ha utilizado a lo largo de toda la historia de muchos eventos bélicos de guerra de importancia, ¿vale? Esta imagen está sacada de una película. En el año 2004 se estrenó una película, se llama así Troya, que un poco intenta condensar en una película pues lo que fue la guerra. Es verdad que es una película, una adaptación, y entonces pues bueno, pues tiene sus fallos y sus licencias y tal, pero bueno, es una película que se deja ver. Las escenas de la batalla están muy bien hechas, los personajes que aparecen por la gran mayoría sí son personajes que realmente aparecen en la Ilíada. Hombre, al ser una película, pues los pintan un poco diferente a como los pintó o como los describe Homero, ¿no? Que uno los pone muy malos y los otros los ponen muy buenos. Y bueno, Homero tampoco, todos tenían bondades y todos tenían maldades, ¿vale? Pero bueno, una película interesante que se puede ver, además está muy bien hecha, las escenas de la batalla están muy bien. Personajes de importancia, aparte de los que hemos comentado, de Paris, de Helena, de Menelao, de Agamenón, ¿vale? Otros personajes clave en la historia, que son el hermano de Paris, que es Héctor, que es el comandante de las fuerzas troyanas, el defensor de la ciudad, ¿vale? Hijo del rey Príamo de Troya, y Aquiles. Aquiles sí seguramente os suene el nombre, ¿vale? Además os pongo esta imagen con toda la intención, porque Aquiles es un personaje de la mitología, es un gran héroe griego, también Héctor, ¿vale? Pero sobre todo Aquiles fue, mientras que Héctor era troyano, Aquiles iba del bando de Menelao y de Agamenón, ¿vale? Es un personaje clave en la Ilíada. Y os sonará Aquiles porque Aquiles es el personaje del mito que se le suponía invencible e inmune al dolor y a la herida, porque su madre supuestamente lo había sumergido cuando era bebé. Esto es un cuadro que un poco intenta representar ese momento. Lo había sumergido en la laguna Estigia, que provocaba que toda persona que se bañaba en su agua pues era inmune a la herida. Entonces ella lo que hizo fue que de bebé lo sumergió. Hay distintas versiones del mito, pero bueno, una versión un poco más extendida es que lo sumergió. Pero claro, como lo cogió de los pies, pues la única zona que no sumergió las aguas y por lo tanto la única zona que era que se podía dañar de Aquiles era su talón, ¿no? Su talón y su pie. De ahí lo del tendón de Aquiles, ¿vale? Que era la única zona, sabéis que eso está justo por encima del talón, un tendón que tenemos ahí, que es la única zona que Aquiles podía ser dañado. Es más, es la zona donde finalmente, en la última parte de la guerra, una vez que ya se ha conquistado la ciudad, pues en ese impasse pues recibe una flecha envenenada y parece ser que sabe lo que le provocó su muerte, ¿vale? También la expresión esa, el talón de Aquiles, es una expresión que se utiliza para referirse a aquellas cosas por las cuales es débil una persona. El talón de Aquiles de alguien es aquello donde más debilidad muestra esa persona, ¿vale? Si escucháis esa expresión. ¿Qué es lo que ocurre con el asedio de Troya? Pues que, como digo, son 10 años muy duros, de muchas bajas, de mucha enfermedad, de muchas barbaridades. Y esto sí os sonará también. Está también una imagen sacada de la película que os he comentado antes, ¿vale? Lo que hacen los griegos, los aqueos, es elaborar una estratagema, hacen como que huyen, que han cansado, abandonan el sitio y dejan en la puerta de las murallas de la ciudad, pues dejan una especie de obsequio, ¿vale? Entonces los troyanos lo consideran
con eso, un obsequio, que es un regalo de los aqueos que han aceptado su derrota. Y ese caballo lo que hacen es introducirlo en la ciudad, realizan unos festejos, ¿vale? Realizan una serie de banquetes y por la noche ese caballo realmente estaba hueco y había una serie de personas, entre ellas Aquiles, entre ellas Menelao también, por ejemplo, que cuando ya después del banquete y de la celebración ya estaban todos un poco ya cansados y un poco quizá bebidos también, pues de madrugada lo que hacen es salir, abren las puertas de la ciudad y dejan entrar al ejército griego que realmente estaba escondido a unos pocos kilómetros de las murallas de la ciudad. Es una historia, efectivamente, es una leyenda, podríamos decir, pero bueno, tuvo muchísima influencia en toda la literatura posterior y es un mito muy, muy conocido, sus personajes, ¿vale? Y hoy en día, la ciudad de Troya es un sitio arqueológico que se puede visitar, ¿vale? Es verdad que es una ciudad que, bueno, se ha investigado mucho, parece que incluso se han encontrado posibles restos de batallas que habían podido suceder, que pueden incluso, podríamos interpretar que lo que se dice en la Ilíada pues pudo pasar, más o menos como se dijo. Pero sí es cierto que la Ilíada es una historia inventada que sus personajes pudieron a lo mejor existir, pero obviamente o menos lo que hace es adornarla con mitos, con leyendas, de acuerdo, con intervenciones de dioses, etcétera, etcétera. La otra gran obra de Homero, que también es muy interesante y está relacionada también con la Ilíada, podríamos decir, no voy a decir que es la segunda parte, pero podríamos decir que es la segunda parte, porque es una historia que arranca una vez que Troya es conquistada, que es la Odisea. Uno de los personajes que acuden a la guerra de Troya en ayuda de Menelao y de Agamenón es Odiseo, que es el rey de un pequeñito reino que se llama Ítaca, ¿de acuerdo? Además, en la Ilíada, Odiseo aparece mencionado muchas veces como participante activo en la guerra. Odiseo pongo también Ulises porque es el nombre que en latín, es decir, los romanos a Odiseo lo llaman Ulises. Lo digo por si encontráis ese personaje que sepáis que es el mismo, ¿vale? Odiseo y Ulises es la misma persona, simplemente que Odiseo es en griego y Ulises es en latín. Como digo, Odiseo o Ulises, a mí también se me puede escapar ese nombre, era rey de una pequeñita una pequeñita isla de Ítaca que acude, como podéis observar, a Troya. Pues bien, la Odisea es la historia que narra, una historia muy interesante, llena de aventuras que narra el viaje de vuelta. Es decir, después de los 10 años que se tiran en el asedio, en el sitio de la ciudad, pues la Odisea lo que narra es la vuelta a casa de Odiseo, ¿vale? Pero claro, no es una vuelta a casa tranquila. Os pongo una imagen hemos visto que Ítaca está aquí, ¿vale? Aquí, lo tengo aquí señalada, porque hay muchas versiones y hay gente que piensa, esto sería Ítaca, y esta es la ciudad, la isla que hay al lado, se llama Cefalonia. No se sabe con seguridad si realmente Ítaca es la actual Ítaca, porque esta isla actualmente se llama Ítaca. No se sabe si esta isla es realmente la Ítaca de Ulises, la Ítaca de Homero, o quizá a lo mejor hay gente que piensa que realmente el reino de Ulises sería este, o una parte de él. Pero bueno, hay distintas versiones. Como siempre, en este tipo de historias, en este tipo de obras tan antiguas, hay interpretaciones pues de todo tipo que pueden, bueno, dar a versiones distintas de la historia. Como he dicho, el viaje de vuelta no va a ser un viaje completamente directo, ¿no? Porque de Troya a Ítaca, dentro de lo que cabe, tampoco hay mucha distancia. Pues bien, si el pobre hombre estuvo 10 años en el asedio de Troya, va a tardar otros 10 años en volver a su casa. Es decir, Odiseo tarda 20 años en regresar desde que salió de Ítaca a la guerra de Troya. Fijaros qué curioso. Y además, tenía familia, estaba casado y tenía un hijo. Después hablaré brevemente de esto. En ese viaje, pues como digo, pues la Odisea es todo un relato de aventuras de este viaje en el cual le pasa pues, de todo. Es cierto que Ulises es un personaje muy interesante en el sentido de que se le pone como un personaje muy brillante, ¿vale?
muy astuto. Cuando hablamos de Ulises o Odiseo, en literatura es como un ejemplo de una persona ingeniosa que es capaz con su inteligencia, hacer frente a prácticamente cualquier tipo de problema y encontrar la solución gracias, como digo, a su astucia y a la elaboración de planes brillantes. Se le plantea un problema y él, con su inteligencia, es capaz de elaborar una estrategia para poder afrontarlo y para poder vencerlo, ¿vale? Durante muchos pasajes de la Odisea o de incluso de la Ilíada Homero se refiere a él, a este personaje, como el brillante, el ingenioso y otros calificativos en esa línea. No voy a relatar todo el viaje, obviamente, pero sí voy a hacer referencia a tres de los momentos más importantes, 3-4 de los momentos más importantes que quizás sí os suene, ¿vale? Como digo, estos mitos luego han tenido muchísima influencia en la literatura posterior y son muy conocidos por todos, ¿vale? Uno de los pasajes más curiosos, más interesantes, es, por ejemplo, el del cíclope Polifemo, ¿vale? Los cíclopes eran unas criaturas mitológicas de la religión griega, que eran muy grandes y que solo tenían un ojo. En el caso de la Odisea, la actual Sicilia se localiza, porque claro, las localizaciones del viaje de Odiseo también se han intentado identificar, ¿vale? Entonces, bueno, pues, con más o menos certeza, pues se conoce bien la ruta que siguió y se han intentado identificar los lugares actuales con los lugares que aparece en el libro de Homero, ¿vale? Pues bueno, pues la isla de los cíclopes sería esta. Polifemo no era el único, es un cíclope pastor, y la historia es muy curiosa porque llegan los Odiseo y sus acompañantes, llegan a la isla de los gigantes, a la isla de los cíclopes, y lo que hacen es entrar a una cueva y se encuentran pues comida. Entonces, claro, ellos llegan de viaje, están hambrientos, pues se dan un festín y aparece Polifemo. Imaginar un poco la situación, un gigante con un solo ojo, el miedo que tuvo que causar, y mata a unos cuantos, incluso se come a algunos de los viajeros que iban con Ulises, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo consiguen escapar de esta? Polifemo lo que hace es encerrar a los supervivientes con la idea de seguir comiéndoselo. Entonces, ¿qué es lo que hace Ulises? Lo que hace es emborracharlo. Le ofrece vino fuerte, sin aguar, porque los griegos lo que hacían normalmente con el vino era mezclarlo con agua para que fuera más suave y para que no se emborracharan muy rápido. Entonces, lo que hace es lo emborrachan y cuando se echa a dormir de la borrachera, lo que hacen es clavarle con una lanza se la clavan en el ojo y lo dejan ciego. Pero es que aparte, curiosamente, Polifemo va, cuando lo ciegan, pues bueno, pues con el dolor empieza a pedir ayuda y empieza a llamar a los otros cíclopes. Los otros cíclopes van en su ayuda, pero se encuentran a un Polifemo que les dice, pues les preguntan ellos, y bueno, ¿quién te ha hecho eso? Y él dice, nadie me lo ha hecho. Claro, dicen este está loco, y entonces lo dan por una persona por inestable y no le ayudan. ¿Y por qué dice nadie me ha hecho esto? Porque una demostración del ingenio de Ulises es que cuando lo sorprende el cíclope mientras se están dando ese festín, pues le pregunta el nombre y él le responde, yo me llamo Nadie, soy Nadie. Entonces, claro, esto esta cosa tan curiosa provoca que luego el resto de cíclopes no crean a Polifemo. ¿Cómo son capaces de escapar? Pues, ¿qué es lo que aparece aquí representado? Se ponen debajo, como he dicho, Polifemo era un pastor, y se ponen un rebaño de ovejas. Y lo que hacen los prisioneros es se ponen debajo de las ovejas, y cuando él sale a pastar, ellos van debajo de las ovejas, y lo que hace Polifemo, que recordemos, está cegado ya, está ciego, pues toca el lomo de la oveja y para saber que son los animales, que no son los prisioneros, pero claro, no les toca el vientre, entonces ellos van debajo y eso consiguen escapar, ¿no? Una prueba del ingenio, como digo, de Ulises. Otro episodio curioso del viaje de la Odisea, el episodio de las sirenas, que quizás si os suene también se sitúa más o menos aquí donde estoy señalando. Las sirenas eran unas criaturas mitológicas, seguramente no fueran esa imagen que tenemos de sirena actual, ¿no? Que viene del clásico de Disney, ¿no? De la sirenita. Eran, como digo, criaturas mitológicas que, aunque se las representa la gran mayoría de veces como mitad mujer, mitad pez, en otras representaciones se le
identifica con criaturas aladas, más que con criaturas medio, como digo, medio pez, ¿no? Lo que sí eran que eran criaturas que con sus cánticos atraían a los marinos para que se tiraran al agua, se ahogaran, o bien que sus barcos encallaran y ellas lo que hacían era se los comían, ¿no? Unos cánticos muy hermosos que nadie era capaz de resistirse a esos encantos. Entonces, claro, Ulises había sido advertido de ese problema que podían ocasionar, ¿no?, las sirenas cuando llegaran a la zona donde estaban. Y lo que él hace, una muestra más de su ingenio, es que le dice a sus marinos, le dice que se tapen los oídos con cera de las velas, ¿no? Y lo que pasa es que él no se los pone y les pide que lo aten al mástil, porque él quiere escuchar ese cántico. Y les dice, les advierte, por mucho que yo grite, por mucho que yo os diga, soltadme, no me hagáis ni caso, ¿vale? Y nosotros seguimos nuestro camino. Y efectivamente, las sirenas empiezan a cantar y él se vuelve un poco loco, le grita a sus marinos que lo suelten, ellos le hacen caso, no lo sueltan, porque le habían prometido que no lo iban a hacer, ¿no? Y con esa estratagema logran pasar por la isla de las sirenas sin ser asesinados, ¿vale? Por estas criaturas. Y por eso Ulises es el único personaje de toda la mitología griega que fue capaz de resistir de escuchar el canto de la sirena y no morir a consecuencia. La sirena, aparte, tenía una cosa, que si no conseguían atraer a la persona que escuchaba sus cánticos, ellas se suicidaban. O sea que todas las sirenas que le cantaron a los marinos de Ulises y a Ulises, pues se suicidaron porque no consiguieron su objetivo, ¿vale? Otro pasaje interesante, ya vamos terminando, el de Calipso, ¿no? La reina Calipso, que era hija de un Atlas, de un titán, ¿vale? Se sitúa, muy curioso, a Calipso era una reina, una isla, en la Odisea se le llama la isla de Ogygia, y realmente no se sabe exactamente cuál es. Es decir, aquí sí hay mucha controversia, porque hay personas que la sitúan en el Atlántico, hay personas que la sitúan incluso en el sur de la península ibérica, cerca de Cádiz, en la provincia de Cádiz, aunque la opinión más mayoritaria es que sitúa la isla de Calipso al lado de Malta. Esto es Malta. Malta es un país que está formado por dos islas, la isla de Malta y una isla más pequeñita que se llama la isla de Gozo. Pues se piensa que ahí, en Gozo, fue donde se situaba el reino de esta mujer. Pues bueno, este episodio consiste en que Odiseo pasa 7 años en esta isla, porque Calipso lo que hace es enamora a Odiseo, le ofrece pues comida, bebida para sus marineros, le promete también la inmortalidad si se queda con ella, pero él, lo que ocurre es que, a pesar de que él está 7 años, incluso tiene un par de hijos con ella, a pesar de estar 7 años, no olvida que está casado y lo que quiere es regresar a su casa. Entonces, finalmente, y también ayudado por los dioses, que le dicen a Calipso que lo dejen marchar, pues consigue suministro por parte de la reina, como podemos observar aquí, y un pequeño barco que permite continuar su viaje. ¿Y qué es lo que pasa cuando llega a su reino, cuando llega a Ítaca? Pues su esposa, que habíamos dicho que estaba casado, su esposa se llama Penélope, tenían también un hijo, Telémaco, y lo que se encuentra es que su esposa está siendo pretendida por los personajes más importantes de las familias más importantes de Ítaca, ¿vale? Es decir, ella fue capaz de estar esperándolo durante 20 años, ¿no? A pesar de que había tenido muchísimos pretendientes. La escena que se encuentra cuando él llega a Ítaca es que hay varias personas alojadas en su palacio, comiendo de la comida del rey y intentando también casarse con Penélope. Él lo que hace es, con la ayuda de su hijo Telémaco, que ya es mayor, los mata a todos y se queda con la reina. Hay también otro pequeño mito en torno a Penélope que dice que ella resistió a los pretendientes porque lo que ella hacía era que prometió que si el momento en el que ella terminara de tejer
un paño, ¿no? Un tejido grande, ¿no? Pues entonces elegiría pretendiente. Entonces lo que hacía ella tejía de día y por la noche a escondidas lo que hacía era deshacerlo. Entonces, claro, eso permitió durante muchísimo tiempo prolongar esa espera de los pretendientes, ¿no? Y aquí termina el relato de la Odisea. Y para recapitular en este aspecto, como digo, dos obras cumbres de la literatura universal y concretamente de la literatura de la Grecia antigua. Continuando con los elementos que nos quedan, aunque unían a los griegos, un poco para recapitular, hemos hablado del territorio, es decir, a los griegos de la Hélade le unía el territorio en el que vivían, los orígenes comunes, con las civilizaciones cretense y micénica, la existencia de esa misma lengua, de esa misma cultura, tradición literaria, por ejemplo, lo de la Ilíada de la Odisea que hemos explicado, y continuando con otros elementos, primero de la misma religión, del cual no voy a extenderme ahora nada, porque hay un pequeño apartado del tema que hablaremos específicamente de esto, entonces simplemente lo mencionamos como un elemento más que une a los griegos de la antigüedad, y también la existencia de distintos, de unos mismos tipos o estilos de vida. La economía griega está basada en la agricultura, lo que se conoce como la trilogía mediterránea, que también mencionaremos, el trigo, la vid y el olivo, que son los tres cultivos más importantes de Grecia y que luego los llevan los griegos a otros sitios, ¿vale? Como por ejemplo aquí en la península ibérica, y también una economía basada en esa importancia no solo de la agricultura sino también de la artesanía y del comercio. Con eso terminaríamos ese apartado de elementos comunes, ¿vale? de la Grecia antigua, pero en este epígrafe también vamos a mencionar la segunda de la etapa. Vuelvo a poner este eje cronológico que hemos puesto al principio para que nos podamos situar. Cuando he hablado de la civilización cretense minoica y la micénica, hemos hablado de la primera etapa, que es esta que estoy señalando, ¿verdad? Como tenía aquí abajo, cultura cretense y la cultura micénica. Cretense o minoica, os recuerdo, es exactamente lo mismo, ¿vale? Que dura aproximadamente hasta el siglo XII a.C. He mencionado también que se piensa que la historia ambientada en la guerra de Troya pues podría haberse dado lugar en esta época. Bueno, es una opinión. ¿Qué es lo que ocurre para que finalice esta etapa, además de manera catastrófica, y se inicia una etapa que se le conoce, en la historia griega, se le conoce como la época oscura? ¿Y por qué se le conoce a esta etapa que va desde el 1150 a.C. aproximadamente hasta el siglo IX a.C., hasta el 800 más o menos? ¿Por qué se le conoce como época oscura? Y retomamos esa imagen que había puesto antes, la imagen de esta isla partida. ¿Qué es lo que provoca que las civilizaciones, la civilización micénica, que era de mucha importancia, pues termine de manera tan, podríamos decir, abrupta, ¿no? y tan catastrófica? Pues parece ser que fueron varios los motivos. Puede ser que hubiese conflictos entre ciudades que llegó a una destrucción mutua. Puede ser, también se piensa que hubo invasiones procedentes del norte, de un pueblo que se conocía como los dorios. Bueno, puede ser también. Y seguramente a todo esto habría que añadirle, porque mi opinión es que es una combinación de factores, lo que hemos comentado antes, seguramente algún tipo de crisis económica también, y habría que añadirle una catástrofe natural, que eso sí tenemos certeza de que ocurrió y se sabe perfectamente el momento en el que se dio con bastante detalle y coincide justo con la finalización de esta primera etapa de la historia griega, con la finalización de estas culturas prehelénicas, ¿no? que se conocen. Y este desastre natural es la explosión de la isla de Tera, ¿no? La isla de Tera, fijaros, mar Egeo, nos situamos Grecia continental, todas las islas del Egeo, Creta, que hemos mencionado antes, ¿vale? Y esta de aquí chiquitita que hay aquí, la isla de Tera. Aquí tenéis una vista aérea. Esta isla no siempre está partida. Antes de la erupción volcánica, para que os hagáis una idea, era una isla pues, más o menos redonda, más o menos. Esta especie de bocado que tiene aquí en medio, y restos de aquí de islotes, es lo que queda de esa explosión. Es decir, todo esto reventó en esa erupción volcánica. Imaginaros las consecuencias
tan catastrófica de semejante acontecimiento. Vamos, la erupción del Vesubio a su lado fue prácticamente nada. Aquí tenéis más imágenes de la isla de Tera, cómo está partida en dos. Se piensa que esa catástrofe ocasionó tsunamis brutales, ocasionó también cambio en el clima. Existen registros en Egipto, en las fuentes escritas egipcias, porque hay que pensar que cuando esto ocurre, es decir, esta historia de Grecia que estamos viendo es contemporánea de la historia de Egipto, la historia de Mesopotamia. Existen registros escritos en Egipto que se hablan de esa especie de cambio climático que supuso esta explosión, ¿vale? E incluso, fijaros qué curioso, hay incluso registros de ese cambio en esas fechas, estoy hablando del siglo XVII a.C., 1600 y pico aproximadamente, se han encontrado incluso registros escritos en China, de esta época en la que hablan de un cambio en el clima que ocasionó que las cosechas no crecieran, que la temperatura variara durante unos cuantos años, etcétera, etcétera. Qué curioso, ¿verdad? Pues se piensa que el fin de esa primera etapa está ocasionado, entre otras muchas cosas, por esta explosión y por todo lo que conllevó. La isla de Tera en la actualidad está habitada y además seguramente hayáis visto imágenes porque es un sitio muy turístico, es un sitio en el que los cruceros paran, los cruceros de la Europa que recorren el Mediterráneo Oriental, paran aquí, una isla preciosa, con unas construcciones ahí acantiladas, seguramente son esas imágenes de esas casitas blancas con los techos azules, pues eso es la isla de Tera, se visita en la actualidad, uno de los sitios más visitados de toda Grecia, y como digo, esto dio origen a esa edad oscura, ¿vale? Una edad oscura que aproximadamente dura unos 300 y pico años. ¿Y por qué se llama edad oscura? Porque se tienen muy pocos datos. Tenemos muy poquitos datos, un periodo de crisis en el que esa civilización micénica desaparece y durante 300 años aproximadamente pues hay muy poquitos datos tanto arqueológicos y prácticamente no hay nada escrito, no hay restos, no hay fuentes escritas, ¿vale? Es lo que os pongo aquí, no existen restos arqueológicos, hay muy poquita cosa. Las grandes ciudades, esas ciudades micénicas que hayamos visto antes, pues desaparecen. También desaparece la escritura, pero un poco también en esta época parece ser que están los orígenes, sobre todo en los últimos años de esta época, están los orígenes de lo que serán luego las polis de la época arcaica, de las cuales ya hablaremos en el punto siguiente, y aparece también un nuevo tipo de escritura que va a formar el griego antiguo tal como lo conocemos. ¿Vale? Entonces también, a pesar de que una época con muy poquitos datos y bastante desconocida, poco conocida, es una época importante porque parece ser que aquí es donde se produce, tienes la base de lo que luego será la Grecia que más conocemos, ¿no? La Grecia de las polis de Esparta, de Atenas, que a todos sí no suenan más, ¿de acuerdo? Os pongo aquí las actividades para que las hagáis, he puesto las más sencillitas y son muy, muy cortitas. ¿Qué significa Hélade? ¿Qué significa ese concepto? ¿Qué elementos en común tienen los griegos? Simplemente mencionarlo. ¿De qué trata la Ilíada y la Odisea? Es decir, solo el tema, no hace falta que la explique, es solo decir el temita, es decir, la Ilíada va de esto y la Odisea va de esto. ¿Qué dos grandes civilizaciones existen en Grecia en la primera etapa de su historia? La hemos mencionado, son dos, ¿vale? Lo hemos ido comentando. Y esto último, a lo que me he referido es por qué a la época oscura se le llama perdón, hay un error, de esta manera. En el próximo punto ya hablaremos de la siguiente etapa, la época arcaica.